Hola, el grupo conformado por Juan, Daniel, Andrés y Kleiber vamos a describir el experimento acerca de bioplásticos. Bueno, no todos los plásticos provenientes de fuentes orgánicas son biodegradables y por eso el interés en los tipos de plásticos biodegradables o también llamados bioplásticos. Como vemos aquí en la imagen, los biopolímeros pueden ser producidos a partir de microorganismos, sintetizados a partir de biomonómeros o extraídos de la biomasa. En nuestro experimento vamos a utilizar los polisacáridos. La principal fuente es el almidón y este almidón va a ser extraído del maíz, que en el mercado se consigue con el nombre de maicena. Dentro de los ingredientes y características de los bioplásticos encontramos el almidón, que no es realmente un polisacárido, sino la mezcla de dos, la amilosa a la izquierda y la amilopectina a la derecha. Como vemos en el cuadro, los mayores porcentajes de amilosa y amilopectina lo contiene el maíz y por eso fue escogido este para desarrollar nuestro experimento. El agua es otro ingrediente principal, pues esta sustancia interrumpe los puentes de hidrógeno formados por la amilosa y amilopectina, lo cual permite moldear la mezcla de bioplástico. Y el aceite vegetal, ingrediente necesario para mejorar las propiedades mecánicas del bioplástico, como lo es la resistencia al agua, mayor flexibilidad y resistencia al rompimiento, entre otras. Para nuestro experimento, el sistema o proceso que se estudia es la resistencia máxima del bioplástico. Y después de haber consultado varias fuentes, se llegó al acuerdo de que la variable respuesta más adecuada es el peso máximo soportado por el bioplástico antes de fracturarse. Para facilitar la identificación del sistema o proceso que se estudia y la variable respuesta, se procedió a realizar un diagrama de entrada, proceso, salida, en el cual pudimos identificar los factores que inciden en el proceso. Identificamos factores que pueden ser controlables, como la concentración del almidón, del aceite, del agua y otros, y también factores no controlables como la temperatura ambiente, la humedad relativa y la agilidad de la persona que manipula los instrumentos y los materiales. Después de algunos ensayos y variando diferentes factores, se determinó que para este experimento son la cantidad de almidón y aceite. Por ende, el objetivo de este experimento es determinar si estos dos factores interactúan, cuáles factores inciden y cuáles combinaciones son las mejores al momento de medir la resistencia. Para el éxito del experimento es crucial identificar los factores potencialmente importantes, así que en la imagen se presenta un diagrama de causa-efecto, el cual lista los factores que se piensan afectan la resistencia del bioplástico. Bueno, basados en el material de apoyo desarrollado en el curso, se define que las unidades experimentales son los moldes donde se construirá el bioplástico, los cuales son homogéneos y se asignarán aleatoriamente a cada tratamiento. Mi nombre es Juan Carlos Velázquez Gutiérrez y en esta parte del video les voy a hablar sobre la ejecución del experimento, parte fundamental de nuestro proyecto. Aquí vamos a poner en práctica toda la investigación y toda la teoría recolectada para la fabricación de bioplásticos. Vamos a realizar un experimento de análisis de efectos fijos, en donde tenemos dos efectos, el A, conformado por almidón, con dos niveles, el primero 17 gramos y el segundo 27 gramos. El efecto B, conformado por el aceite, en su primer nivel 0.5 mililitros y su segundo nivel 1.5 mililitros.
Vamos a realizar 3 réplicas por tratamiento, 12 corridas, y nuestro objetivo principal es encontrar el peso máximo soportado por los bioplásticos hasta fracturarse. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Los bioplásticos hay dos tipos, los flexibles y los duros. Nosotros como equipo decidimos hacer el proyecto basado en bioplásticos duros, fuertes y rígidos. Para poder llevar a cabo nuestro experimento necesitamos de ingredientes e instrumentos de medida y otros instrumentos auxiliares. Como primer ingrediente fundamental es el almidón. En este caso vamos a utilizar maicena, que es fécula de maíz procesada con una alta calidad. Nuestro segundo ingrediente fundamental es el aceite de soya. Vamos a utilizar agua destilada. Destilado porque para garantizar que ningún componente externo o otro químico vaya a afectar nuestro experimento. Aquí podemos ver las imágenes de nuestros ingredientes principales y a la derecha vemos el conjunto de ingredientes y de instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro experimento. Podemos ver en la imagen que tenemos la maicena, el aceite, el agua destilada, tenemos una balanza digital, tenemos un termómetro digital, tenemos un microondas, las 12 unidades experimentales debidamente marcadas con su respectiva configuración, la cual fue elegida aleatoriamente. Tenemos varias vasijas, recipientes que nos van a permitir medir el agua y hacer las diferentes mezclas, y también medir el aceite. Y tenemos dos jeringas, una nos va a servir para extraer el agua y agregársela a la vasija donde vamos a hacer la mezcla, y la otra es para extraer el aceite, que también va a servir para agregárselo a donde está la mezcla. Bueno, aquí yo voy a hablar sobre la fabricación del bioplástico. Primero que todo, también quiero hacer otra aclaración. Aquí la pesa digital marca 41 gramos. Hay que tener en cuenta que también está sumando el peso de la vasija o del recipiente. Este recipiente donde vamos a medir la cantidad de almidón pesa 24 gramos. En este vamos a hacer la primera corrida, que es de 17 gramos y 0.5 mililitros de aceite. Entonces, el primer paso es medir el almidón. Ese tenemos en cuenta que 24 gramos y 17 gramos da como resultado 41 gramos. Entonces, eso es lo que está marcando aquí la pesa. Nosotros somos cautelosos en ese paso. Luego, esa, ese almidón lo llamamos una vasija. Luego, vemos de izquierda a derecha la tercera imagen superior que estamos extrayendo el aceite. Vamos a extraer 0.5 mililitros de aceite con la jeringa pequeña. Después, en la tercera imagen inferior, vamos a extraer agua. Necesitamos 40 mililitros para hacer la mezcla. Quiero también hacer una consideración aquí. Lo que es la temperatura y el agua son constantes, no se tienen en cuenta para este experimento como variables principales. Entonces vamos a sacar 4 jeringas con agua. Luego medimos el aceite y llevamos esto al recipiente. En la primera imagen de la izquierda estamos agregando a la masa que ya está dentro de la vasija, le agregamos 4 jeringas con agua. Total, vamos a agregar 40 mililitros de agua. De izquierda a derecha, en la segunda figura, mezclamos el agua con el almidón hasta que obtenemos una mezcla homogénea. Ese proceso dura de 30 segundos a un minuto. Luego, la tercera imagen, de izquierda a derecha, agregamos el aceite. Revolvemos agua, almidón y aceite hasta obtener una mezcla homogénea aproximadamente entre 30 segundos y un minuto.
hay que hacer una consideración y eso lo explicamos en el trabajo escrito y en el diseño experimental, que no se puede exagerar en la cantidad de agua, no se puede exagerar más del 50% de la mezcla en agua y ni se puede exagerar eh, revolviendo más de la cuenta la maicena porque va disminuyendo sus propiedades de adhesión y de endurecimiento. Después de tener la mezcla homogénea, vemos la última imagen, la cuarta imagen hacia la derecha y pasamos esa mezcla homogénea, la vaciamos al recipiente, a la unidad experimental. Luego, esto lo vamos a llevar al horno microondas y le vamos a aplicar temperatura constante por 45 segundos, aproximadamente entre 100 120 grados centígrados. Después de los 45 segundos, dejamos enfriar por 5 minutos y sacamos la muestra. Y al lado derecho vemos el resultado final de este tratamiento. Vemos que tenemos una mezcla ya con el agua evaporada, totalmente sólida y ya para proceso de enfriamiento. Quiero analizar algo importante, una información que es muy principal en el diseño de experimento. Cuando realizamos este diseño de experimento, cuando fabricamos las muestras, la temperatura en el ambiente era 21 grados centígrados y había una humedad de 45%. Eso se puede ver en la imagen de la izquierda y a la derecha vemos una tabla, la cual muestra el orden de las corridas y su respectiva clasificación y configuración. Listo. Después del proceso explicado anteriormente, las muestras pasan a un proceso de enfriamiento. Aquí en la imagen vemos ya las muestras secas, sólidas y han pasado 72 horas. Vemos que las muestras tienen una apariencia fuerte, dura, rígida. Eso es debido a la configuración del almidón con el aceite. Ahora vamos al proceso de evaluación del peso total soportado por cada muestra. Vemos, quiero hacer un paréntesis aquí. El proyecto original estaba, para medir esta variable, era ir al laboratorio de rocas ubicado en la Facultad de Minas. Por circunstancias ajenas a nosotros y por la situación del país, que estamos en este momento en toque de queda y que todos los servicios de la universidad están suspendidos, tocó idearnos una forma de medir este tipo de fuerzas. Nosotros en pruebas piloto teníamos conocimiento que estos bioplásticos que hemos fabricado pueden soportar más de 6 kilos. Con anterioridad hemos medido ciertos elementos pesados para poder llevar a cabo esto. Tocó diseñar una especie de prensa muy rudimentaria que diera el peso suficiente para poder vencer estos bioplásticos y decidimos utilizar ladrillos y láminas de baldosín, las cuales nos van a permitir todas junticas crear grandes pesos que van a exigir a cada una de estas muestras. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos, nos tocó diseñar también un método para generar presión en el centro masa de la muestra, porque realmente si utilizamos todo el área de la muestra era casi imposible partirla, pero si limitamos el área de presión podemos multiplicar la fuerza proporcionada y generar así que la muestra empiece a fracturarse. Entonces el primer paso fue colocar ladrillos con pesos
de 3.2 y 3.4 kilos aproximadamente. Nosotros sabíamos que la muestra es capaz de soportar ese peso. Según la configuración antes mostrada anteriormente, hay muestras que van a resistir más que otras va a ser más susceptibles a fracturas, otras va a ser muy duras. Entonces eso es lo que vamos a ensayar aquí, lo que vamos a evaluar. Por ejemplo, en esta muestra vemos que el peso que soporta. Vemos que adicionamos dos ladrillos y tocó adicionarle láminas de baldosín hasta que se fracturara. Para realizar este experimento lo hicimos entre tres personas. Uno iba grabando, otro iba colocando los ladrillos y baldosines y otro está en una posición estratégica con la cámara, con otra cámara que iba a tomar el momento de la fractura. Cuando se fracturaba la muestra, que ese era el objetivo principal, se paraba de incrementar el peso. Hay que enfatizar que nuestras muestras, hay muestras que soportan 6.5 kilos y hay otras que soportan sobrepasan los 20 kilos y hay otras que llegan hasta los 27 kilos de peso, demostrando que estos bioplásticos sí son duros. Entonces, en la tercera imagen de izquierda a derecha vemos el momento en que se fractura una muestra. Así fue la forma como nosotros medimos el peso. Cuando se fracturaba, automáticamente paramos de incrementar el peso y empezamos a pesarlos en la balanza digital. En la imagen de la derecha, la cuarta imagen que es derecha, vemos cuánto pesa uno de los ladrillos. En ese momento este ladrillo pesa 1896 gramos. Se pesó por conjunto y la sumatoria de cada grupo nos daba el peso total soportado por cada muestra. Seguimos una imagen que garantiza que todas las muestras fueron fracturadas, cada una con diferentes pesos, según su configuración. Esta imagen demuestra que se realizó el experimento estrictamente y que se ejecutó. Los resultados que encontramos al realizar la prueba de fuerza los llevamos a esta tabla. Resumen. Según tipo de tratamiento, según hicimos también, codificamos la identificación de réplicas y registramos el valor de cada una de estas. Como se puede ver, entre menor cantidad de almidón, menor la fuerza que hace. Aumentar la cantidad de almidón y de aceite, se puede observar que se va incrementando la fuerza y se va incrementando la resistencia a partirse, pero también tiene un límite. En esta tabla hacemos un resumen ya más completo sobre el tipo de tratamiento que utilizamos, la configuración, las 12 réplicas, el peso de la muestra después de haberse secado, su diámetro, su altura, el máximo peso que resiste la muestra y el grupo de tratamiento que pertenece. Aquí en este momento damos por finalizada la fabricación y evaluación de la resistencia que soportan los bioplásticos. Continuamos con con la simulación y el análisis de resultados. Se plantea un modelo factorial con interacción, donde el factor A es la cantidad de almidón y el factor B es la cantidad de aceite. Con Y y JK, el peso soportado por la késima pieza de bioplástico. Mu es el promedio global del peso soportado por el bioplástico hasta romperse. Alfa sub I es el efecto fijo de la cantidad de almidón I sobre el promedio global del peso soportado por el bioplástico. B sub J
es el efecto fijo de la cantidad de aceite J sobre el promedio global del peso soportado por el bioplástico. Alfa, beta y sub J es el efecto fijo de la interacción de la cantidad de almidón I con la cantidad de aceite J sobre el promedio global del peso soportado por el bioplástico. Y las E sub IJK es el error aleatorio de la k-décima réplica del tratamiento AIBJ, donde las E sub IJK son independientes e idénticamente distribuidos. Como podemos observar en la tabla, los niveles del factor A son 17 y 27 gramos de almidón. Los niveles del factor B son 0.5 y 1.5 mililitros de aceite. Para esto se hizo una aleatorización de las unidades experimentales para poderlas asignar a cada tratamiento. Como podemos observar en los gráficos de interacción, los perfiles de medias de almidón y aceite respectivamente no son paralelos, lo cual implica que posiblemente la interacción entre la cantidad de almidón y aceite usados en la fabricación de bioplásticos es significativa. Las piezas de bioplástico con 17 gramos de almidón resisten más peso cuando se mezclan con 1.5 mililitros que cuando se mezclan con 0.0 mililitros de aceite. También se observa que los plásticos construidos con 27 gramos de almidón presentan mayor peso resistido antes de fracturarse, tanto para los dos niveles de aceite, y también la diferencia de medias es menor en este nivel, pues los valores promedios de peso son muy cercanos para el nivel 1.5 y 0.5 mililitros de aceite. Además, se observa que la tendencia dentro de cada nivel de aceite en el peso versus almidón es creciente, siendo mucho más notorio este crecimiento en el nivel de aceite 0.5. Como posiblemente la interacción entre la cantidad de almidón y aceite usados en la fabricación de bioplásticos es significativa, observamos en los box plots que los pesos promedio de 3 tratamientos son similares en cuanto a que resistieron mayor peso, a diferencia del tratamiento donde se usó 0.5 mililitros de aceite y 17 gramos de almidón, que fue el que menos peso resistió antes de fracturarse. Observamos también que en todos los tratamientos hay una dispersión muy baja. Teniendo presente estas observaciones, nos podríamos ver tentados a decir que la mejor mezcla sería la de 1.5 mililitros de aceite y 27 gramos de almidón, obviamente sin descartar del todo las mezclas con 1.5 con 17 y 0.5 con 17 mililitros de aceite y gramos de almidón respectivamente. Con base en la salida de R de la NOVA, podemos plantear el test de hipótesis, en donde H sub 0 es la interacción almidón-aceite, no es significativa, y H sub 1, interacción almidón-aceite, es significativa. Se concluye con un valor P de 6.985 por 10 a la menos 10, con una significancia de 0.05, que sí hay interacción significativa entre los factores almidón y aceite. Por lo tanto, los efectos de cada factor dependen del otro. Entonces, los dos factores son significativos a través de la interacción. Con los residuos estandarizados se obtuvieron los resultados para validar normalidad, para evaluar varianza y la carencia y la no carencia de ajuste. El supuesto de normalidad con el test de Shapiro-Wills no se rechaza, es decir, que los errores se distribuyen normal, pero vemos en la gráfica de normalidad una cola pesada hacia la derecha, lo que implica que no hay una distribución normal de los errores.
Así que aunque el test de Shapiro-Wills indique lo contrario, decimos que hay violación del supuesto de normalidad. Por otro lado, los gráficos de residuales estandarizados versus almidón versus aceite dejan ver en términos generales que el supuesto de varianza constante se cumple aproximadamente, aunque el gráfico de residuales estandarizados versus valores ajustados muestran alguna tendencia, pues en la parte izquierda hay una menor distribución a comparación con el lado derecho. Aquí observamos el resultado de la prueba ACF para concluir acerca de la independencia de los errores. Es claro que no hay evidencia suficiente en contra del supuesto de independencia de los errores. Al parecer es un proceso ergódico, aunque es necesario más muestras para definir este supuesto. El diseño de experimentos con mezclas consiste en productos que resultan de mezclar diferentes componentes. La característica principal de las mezclas es que la cantidad neta de la mezcla permanece constante en todo momento. ¿Cómo así? Si se varía la cantidad de cierto componente, tiene que variarse la cantidad de los otros componentes, obligatoriamente, para que la cantidad neta sea la misma. Es decir, los factores que conforman la mezcla no son independientes, ya que dependen de los demás. Esto se traduce a que la sumatoria de la proporción de cada componente es igual a 1. Bueno, para una mezcla con Q cantidad de componentes, la región experimental viable está representada por figuras geométricas usando Q-1 dimensiones. Para este caso, que es la fabricación de bioplásticos, tenemos dos componentes que son el almidón y el aceite, pero este no puede diseñarse como un experimento de mezclas, ya que para los diferentes tratamientos que nosotros utilizamos cambia la cantidad neta del bioplástico. La región experimental que representaría esta situación es una línea recta que une los puntos con coordenadas 1, 0 y 0 y 1 en el plano cartesiano. La finalidad del diseño de experimentos con mezclas es encontrar la proporción de cada componente que optimice la variable respuesta. El diseño que se utilizaría para estudiar el efecto del almidón y el aceite sobre la respuesta sería uno denominado o llamado simplex reticular de orden QM. ¿Qué es Q y qué es M? Q es el número de componentes y M determina los valores que pueden tomar las proporciones. Lo que indica los puntos del diseño, que son la combinación de estos valores de las proporciones. Es decir, los valores que puede tomar cada proporción son un xy igual m más un valores, es decir, incluyendo el 0, 1 sobre m, 2 sobre m, hasta llegar a m sobre m. O sea, se aumenta el valor del numerador en 1, en un número entero. El tipo de modelo que puede ser ajustado es un modelo de primer orden, en el cual los valores de los coeficientes de cada componente son iguales al valor de la variable respuesta, donde el componente respectivo
es el único utilizado en la mezcla, es decir, su proporción es igual a 1.